espacio Educación Médica Continua. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos que todas las preguntas las podrán hacer a través del chat y las haremos llegar a nuestro ponente al final de la sesión. También les recordamos que nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción. La liga para tal fin estará en el chat o también a través del código QR. También les pedimos nos hagan favor de poner su nombre completo en la pantalla, esto con el fin de poder hacer las diplomas de esta sesión. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Hoy tenemos una invitada muy especial de casa, la doctora Azalea Garza Báez. Ella va a hablar de un tema pues muy importante como pediatras porque nos enfrentamos de vez en cuando ante esta situación de los tumores cerebrales en nuestros pacientes y ella nos va a hablar desde la perspectiva de una neuroradióloga. Y antes de cederle la palabra, me voy a permitir dar una pequeña reseña de la doctora Azalea Garza Báez. Ella es neuroradióloga egresada del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey. Dentro de su formación estuvo en diversos lugares, como en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en Ciudad de México y también en el John Radcliffe Hospital, que pertenece al Sistema Nacional de Salud y a la Universidad de Oxford en Oxford, Inglaterra. También, asimismo, estuvo en Alberta Children's Hospital en Calgary, Alberta, Canadá. Actualmente ejerce como radióloga y neuroradióloga en radioimagen diagnóstica en Monterrey y en el Hospital Zambrano Elion de Tec Salud en San Pedro Garza García. Es profesora de pre y posgrado de radiología y neuroradiología en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Y nos da muchísimo gusto que esté con nosotros la doctora Azalea Garza Báez. Azalea, adelante, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por el recibimiento. Déjenme les comparto mi pantalla. Nada más me confirma, doctor, si se ve mi presentación. Perfecto. Muy bien. Pues buenos días. El día de hoy quise hablarles de este tema muy importante que ha sufrido actualización en los últimos años, que es respecto a los tumores cerebrales en pacientes pediátricos. Los objetivos de esta charla es que reconozcamos cuáles son aquellas actualizaciones de la nomenclatura de los tumores cerebrales en pacientes pediátricos en la clasificación de la OMS 2021, que es la quinta edición. Y también conocer cuáles son aquellas neoplasias más frecuentes del sistema nervioso central en la población pediátrica y cuáles son sus elementos clave para identificarlos por imagen. Entonces, lo que vamos a abarcar el día de hoy, lo más relevante. Entonces, los tumores cerebrales son los tumores sólidos más frecuentes en la población pediátrica. Y como saben, la neurooncología pediátrica en la última década ha sufrido grandes cambios debido a los avances genómicos que han ocurrido. Por lo tanto, el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento de los tumores cerebrales actualmente son dependientes tanto del perfil genético del tumor como de las características histopatológicas. Y de hecho, desde el año pasado se le está dando un poquito mayor importancia al perfil genético y menor a las características histopatológicas. Entonces, actualmente, ¿qué se espera de la imagen o de la radiología? Pues que nosotros, radiólogos, apoyemos en los diagnósticos diferenciales, o sea, que los reduzcamos, inclusive en algunas instancias, si podemos decir específicamente de qué tumor se trata, hacerlo, y en algunas veces inclusive el subtipo. ¿Y esto por qué es relevante? Porque eso nos va a indicar el pronóstico del paciente. Entonces, en general, pues, ¿cuáles son los tumores comunes en pediátricos? Pues los vamos a dividir a nivel supratentorial y a nivel infratentorial. Entonces, de los supratentoriales, los más comunes son el astrocitoma, el jantoastrocitoma pleomórfico, el DINET, el ganglioglioma. Y entre los infratentoriales, el astrocitoma pilocítico, el méduloblastoma, el ependimoma y el glioma difuso de la línea media H3K27 alterado, que no es tan frecuente, pero es importante que lo conozcamos.
Como les platiqué, el año pasado salió, o más bien, se realizó la nueva actualización de los tumores cerebrales por la Organización Mundial de la Salud. La más nueva es la del año pasado y es la quinta edición. Y se hicieron grandes cambios, no solamente en tumores pediátricos, pero también en tumores en adultos. Yo les recomiendo, si tienen oportunidad de leer este artículo, es una síntesis de todas las actualizaciones que se hicieron. Viene un apartado que se refiere a los adultos y otro apartado que viene de los tumores pediátricos y la verdad es que viene muy bien sintetizado de la nueva nomenclatura y de lo que hay que tener en cuenta es que algunos tumores se crearon y algunos tumores se quitaron de la clasificación. Entonces, ¿cuáles fueron aquellos cambios más relevantes que se vieron en esta nueva edición de la clasificación de la Organización Mundial de Salud? Bueno, la taxonomía. Muchos tumores se modificaron en cuanto a su nombre y se agregaron muchísimos marcadores moleculares, tanto así que inclusive el nombre del tumor, muchos de estos marcadores moleculares vienen incluidos. Otra cosa muy relevante y que no se había visto en alguna otra clasificación de la Organización Mundial previa es que ahora ya los gliomas difusos ya se dividen en tipo adulto y tipo pediátrico. Antes no existía esta separación como tal. Entonces, ahora ya que existen los gliomas difusos de tipo pediátrico, es decir, gliomas exclusivos que vamos a ver en la edad pediátrica, en esta nueva actualización se subdividen en dos: gliomas difusos de bajo grado y gliomas difusos de alto grado. Dentro de los gliomas difusos de bajo grado se incluyen estas cuatro entidades: el astrocitoma difuso MYB o MYBL1 alterado, el glioma angiocéntrico, el tumor neuroepitelial polimorfo juvenil de bajo grado y el glioma difuso de bajo grado vía MAPK alterada. Entonces, si ven estos tumores, pues no es tan sencillo como decir, bueno, es un glioma y ya, sino que se tienen que valorar estos ciertos marcadores moleculares para hacer el diagnóstico, así como el astrocitoma difuso MY o MYBL1 alterado o como el de la vía de MAPK alterada. Ahora también se creó un tumor que antes no se había nombrado, que es el tumor neuroepitelial polimorfo juvenil de bajo grado o sus siglas PLNTY. En cuanto a los gliomas difusos de alto grado, también se incluyen cuatro entidades. ¿Cuáles son estos? El bien conocido glioma difuso de la línea media, H3K27 alterado. Previamente, este tumor, en la edición pasada del 2016 de la OMS, se llamaba glioma difuso de la línea media, H3K27 mutado o H3K27M. Ahora se modificó a H3K27 alterado. Ahora también se incluye el glioma hemisférico difuso, H3G34 mutado, el glioma difuso de alto grado de tipo pediátrico con H3 e IDH salvajes y por último el glioma hemisférico de tipo infantil. Si ven, estos son nuevos nombres que no habíamos escuchado previamente. Bueno, el glioma difuso en MS sí. Y algo bien relevante que hay que tomar en cuenta es que ya se eliminó dentro de la población pediátrica el término glioblastoma. Es decir, ya no va a ser utilizado en el escenario de neoplasias pediátricas, sino se tiene que definir cuál de estas cuatro entidades se encuentra. Empezando con los gliomas difusos de bajo grado, ¿cómo los vamos a ver por imagen? Bueno, nada más permítanme aquí. Ahí está, el puntero. ¿Cómo lo vamos a ver los gliomas difusos? Bueno, pues vamos a verlo por tomografía, simplemente vamos a ver que va a ser una lesión que va a ser generalmente hipodensa, aunque a veces puede ser isodensa al resto del parénquima cerebral de bordes mal definidos. Por resonancia magnética vamos a ver que va a ser homogéneamente hipointensa en secuencia T1 y homogéneamente hiperintensa en secuencia T2. Y generalmente los gliomas de bajo grado, independientemente de los cuatro subtipos que antes mencionamos, usualmente no van a presentar reforzamiento o transmisión de gadolina. Por espectroscopía sí puede haber elevación del pico de colina y disminución del pico de estilaspartato, como se espera en los tumores, sin embargo, no de manera tan significativa como los tumores de alto grado. Y cuando usamos técnicas de perfusión, normalmente estos tumores no nos van a elevar mucho el volumen sanguíneo cerebral relativo, como lo esperamos ver en tumores de alto grado.
Entonces aquí les pongo unos ejemplos. De hecho, estos ejemplos son de un artículo que salió este año, porque prácticamente los ejemplos que yo pueda tener, no estoy segura que tengan estas alteraciones genéticas, o sea, solo sé que son gliomas de bajo grado. O sea, aquí los que les pongo son literatura de este año, donde viene comprobado la alteración molecular. Y vean el primer ejemplo, es una secuencia axial en T2, donde vemos que hay una lesión que se encuentra afectando parcialmente el puente, el pedúnculo cerebroso medio y un poquito del cerebelo. Vemos que es hiperintensa predominantemente y tiene bordes pues prácticamente definidos. Y este se trataba de un astrocitoma difuso MYB alterado. Si ven, los tumores de bajo grado suelen casi nunca asociarse a edema o cuando hay es un edema muy leve. Entonces aquí pues nada más es una lesión bien definida a ese nivel. Aquí les pongo el ejemplo de otro paciente, que son 3 imágenes. La primera es una secuencia FLAIR y vean cómo en el lóbulo frontal del lado izquierdo vemos una lesión intraxial que está afectando corteza y afectando sustancia blanca. Sin embargo, esta lesión como tal tiene bordes mal definidos que inclusive se extienden un poquito hacia el ventrículo. Vemos que la administración de gadolinio no presenta reforzamiento. Y en la técnica perfusión, en este caso se le realizó ASL, que es una técnica que no ocupa contraste, vemos que esta zona está hipoperfundida, lo cual corresponde con un glioma de bajo grado por imagen. Este paciente se trataba de un glioma angiocéntrico. Aquí les pongo otros ejemplos de 2 pacientes. De este tumor que previamente no se conocía su nombre, se creó apenas, el tumor neuroepitelial polimorfo juvenil de bajo grado. Aquí estas primeras 2 imágenes de un paciente, vean cómo esta secuencia FLAIR, vemos en el lóbulo temporal del lado izquierdo una lesión pequeña que está afectando corteza y sustancia blanca de bordes mal definidos y que no presenta reforzamiento o transmisión de gadolinio. Luego tenemos otro ejemplo acá, 3 imágenes del mismo paciente. La primera es una tomografía donde vemos una calcificación gruesa ovalada, casi en la región más, ya casi en la cola del hipocampo. Vemos cómo la secuencia FLAIR empieza, o más bien presenta un aumento de su intensidad, y en esta técnica de susceptibilidad magnética vemos cómo hay aumento de la susceptibilidad por la calcificación observada en la tomografía. Entonces, si ven, en general, todos los gliomas de bajo grado los vamos a ver como lesiones que son hipointensas en T1, con incremento de señal en secuencias T2 o T2 FLAIR, y que generalmente no van a presentar realce de transmisión de gadolinio. En este punto, por imagen, no podemos hacer la distinción en los diferentes 4 subtipos. Esperamos que en un futuro se podamos ver con el desarrollo de las técnicas de radiómica, a lo mejor ser más específicos en cuanto al diagnóstico. Pero nosotros al menos podemos decir o predecir que lo que estamos viendo es una lesión de bajo grado. Continuando ahora con los gliomas difusos de alto grado. Entonces, el que más conocemos es el glioma difuso en la línea media, H3K27 alterado. Si recordarán, esta lesión previamente, muchos años antes se conocía como glioma continuo intrínseco difuso, pero desde la actualización de la OMS del 2016 se cambió el nombre a glioma difuso línea media. En ese tiempo H3K27M, ahora la M se sustituyó por alterado, y pues esta es una tumoración agresiva. Grado 4 de la OMS, presenta esta alteración en esta molécula, y es importante saber que estos gliomas, por eso se cambiaron el nombre a la línea media, porque no solamente están en el puente o en el tallo cerebral, también pueden estar en otras estructuras de la línea media, llámese tálamos, hipotálamos, cerebelo o inclusive en la médula espinal. Claro, lo más frecuente es que lo veamos en el tallo cerebral y en la región talámica, pero es importante saber que también puede existir en otras zonas, pero que estén en estrecha relación con la línea media. ¿Cómo vamos a ver estos tumores? Pues bueno, prácticamente vamos a ver unas lesiones que van a ser expansivas e infiltrativas. En las secuencias de T2 y de FLAIR, vamos a ver, aquí vemos esta lesión expansiva e infiltrativa en el puente que está afectando el pedúnculo cerebroso medio del lado izquierdo. Vean cómo está expandiendo el puente, está disminuyendo la amplitud del cuarto ventrículo, está rodeando la arteria basilar. Vemos cómo tiene bordes mal definidos. Vemos que esta es la secuencia T1 postgadolinio. Vemos cómo presenta algunas zonas de reforzamiento. Hay que saber que los gliomas difusos de línea media pueden
o no tener reforzamiento. La verdad es que su reforzamiento es muy variable, puede ser nulo o puede tener áreas muy ávidas como acá o anulares. Sin embargo, como es una tumoración de alto grado, frecuentemente en la técnica de difusión vamos a ver zonas que restringen, porque todos aquellos tumores que sean hipercelulares normalmente nos van a presentar restricción en la técnica de difusión. Este es otro ejemplo de un glioma difuso en línea media, nada más que les pongo una secuencia FLAIR que estaba afectando ambos tálamos, o sea, un glioma difuso en línea media bitalámico. Pasando a otro tumor de alto grado que se incluyó aquí en la nueva nomenclatura, es el glioma hemisférico difuso. Se llama así porque va a ser un glioma que esté como tal en algún lóbulo cerebral y este va a tener el H3G34 mutado. ¿Cómo vamos a poder ver estas lesiones? Como son lesiones de alto grado, generalmente van a ser heterogéneas, sólido-quísticas. Aquí en la secuencia FLAIR vemos esta lesión con componente sólido y componente quístico que se asocia a edema perilesional. En esta secuencia, que es el mapa de ADC, que se deriva de la secuencia de difusión, recuerden que cuando hacemos una difusión, si algo está restringiendo, lo vamos a ver hiper en difusión e hipo en ADC. Entre más hipo lo veamos en ADC, más hipercelular. Entonces aquí vemos que esta lesión presenta muchas zonas muy hipointensas, lo que me dicen que es una lesión altamente celular. Aquí en esta otra secuencia, que fue una técnica perfusión, sin embargo, no presentaba aumento de volumen del volumen sanguíneo cerebral relativo. Entonces, esto es algo que hay que tomar en cuenta. En los pediátricos, la perfusión no tiene la misma sensibilidad y especificidad que en los pacientes adultos. Es decir, en adultos es mucho más preciso y en pediátricos podemos ver, digamos, áreas de hipoperfusión en vez de hiperperfusión en tumores de alto grado. Entonces hay que tenerlo eso, o tomarlo en cuenta con cautela y por eso valorar todas las imágenes, sobre todo la difusión, para predecir si una lesión o no es de alto grado y también las secuencias contrastadas. Aquí les pongo otro de los gliomas de alto grado que se incluyeron en la nueva edición de la OMS del año pasado, el glioma hemisférico de tipo infantil. Este es un glioma que se presenta en niños mucho más chiquititos, es sumamente agresivo, aumenta el de tamaño de manera impresionante. Vean aquí, esta es una secuencia T1 posgadolíneo. Vemos una gran masa que está afectando gran parte del hemisferio cerebral izquierdo. Vean cómo tiene gran efecto de masa sobre el ventrículo donde lo comprime, el desplazamiento en línea media, la hernia sufalcina. Y bueno, cuando vemos esta técnica en T2, de ecogradiente, vemos cómo tiene muchísimas zonas de hemorragia. Entonces, muchas veces los tumores de alto grado suelen asociarse con áreas de hemorragia. Pasando a los gliomas astrocíticos circunscritos. Esto es un término que tenemos que familiarizarnos. O sea, normalmente no estaba tan bien definido en la clasificación previa y ahora sí se define muy bien. Glioma astrocítico circunscrito. ¿Y qué se incluye aquí? Bueno, pues prácticamente 4 tumores. El astrocitoma pilocítico, que claramente ya sabíamos que era un tumor bien definido. El astrocitoma subependimario de células gigantes, que sabemos también que estos dos que son tumores, pues grado 1 de la OMS. Pero ahora se incluyeron 2 tumores más. El astrocitoma de alto grado con características piloides y el astroblastoma, que sí lo conocíamos antes, pero ahora se incluyó dentro de este rubro, MN1 alterado. Es decir, ya no se llama astroblastoma nada más, sino que te tiene que especificar si tiene o no alteración de esta molécula. Hablando del astrocitoma pilocítico, pues es la neoplasia primaria más común en niños, ¿verdad? Normalmente pues va a ser una lesión bien definida, de bajo crecimiento. Generalmente su aspecto por imagen es de una lesión quística con un nódulo mural. Es grado 1 de la OMS y normalmente tiende a originarse del hemisferio cerebeloso y comprimir el cuarto ventrículo. Como es un tumor de bajo grado y de bajo crecimiento, generalmente no se asocia a edema o si lo presenta es un edema muy leve. ¿Cómo vamos a ver el astrocitoma pilocítico por tomografía? Recuerden, la imagen típica de un astrocitoma pilocítico es un gran quiste con un nódulo mural, entonces sí lo vamos a ver por tomografía. En esta imagen de tomografía simple vemos en el hemisferio cerebeloso derecho una gran imagen quística con una imagen ovalada de mayor densidad que corresponde a su nódulo.
Cuando le administramos contraste a este estudio, vemos cómo el nódulo presenta reforzamiento. Normalmente, como dependiendo también del tamaño de la lesión, pero generalmente se asocia con compresión del cuarto ventrículo, muchos de los pacientes al momento de tomar el estudio de imagen se van a presentar con hidrocefalia obstructiva. Por resonancia magnética vamos a ver patrones muy similares a tomografía. En la secuencia T1 vamos a ver una lesión que va a ser heterogénea con una zona más hipointensa que corresponde al quiste y una zona de mayor intensidad que corresponde al nódulo. En la secuencia T2 vamos a ver que el componente quístico va a tener mayor intensidad que el componente sólido y al menos en este paciente sí se asociaba con edema perilesional. Tras la administración de gadolinio vemos como el nódulo suele tener un reforzamiento ávido que muchas veces, dependiendo del tamaño del nódulo, puede ser heterogéneo. Es importante saber que muchas veces el componente quístico del astrocitoma ampliótico no va a realzar, sin embargo, puede haber ocasiones donde sí presente reforzamiento. Y es importante considerarlo porque a veces pensamos que no debe de realzar y cuando realza, consideramos otros diagnósticos diferenciales, pero sí está la edad, el paciente está dentro de la edad más frecuente y además en la localización más típica y tiene los diferentes hallazgos típicos, pues podemos decir que es un astrocitoma pilocítico. En cuanto al astroblastoma con MN1 alterado, pues como vimos, ya se incluyó dentro del rubro de glioma astrocítico bien circunscrito. No se ha establecido un grado como tal de la OMS, es decir, grado 1, grado 2, grado 3, no. Simplemente eso sí se está dando con los hallazgos histopatológicos de bien diferenciado, anaplásico, maligno. El más del 70% de los astroblastomas van a tener alteración del MN1 y es importante saber que esta es una tumoración que tiene buen pronóstico. Sin embargo, que a veces puede recurrir, pero en general tiene buena supervivencia. ¿Cómo vamos a ver el astroblastoma por imagen? Es algo bien característico. Vamos a ver que es una lesión que suele ser ovalada o redondeada, bien definida, multiquística. Voy a poner ejemplos para que vean. Entonces, por tomografía vamos a ver, pues va a ser una lesión pues mixta con muchos quistes y por resonancia se va a ver, como vemos en este ejemplo, esta secuencia T2 y esta secuencia T1 posgadolinio. Vean ustedes cómo existe esta gran masa frontal izquierda que tiene múltiples quistes de diferente tamaño y algunas zonas de componente sólido. El componente sólido generalmente, transmisión de gadolinio, presenta reforzamiento ávido y heterogéneo. Entonces, si nosotros tenemos un paciente pediátrico con una lesión intraaxial multiquística, el primer diagnóstico a considerar debe ser astroblastoma, MN1 alterado. Continuando con otro de los tumores que también sufrió algunas modificaciones en la nomenclatura más actual, son los ependimomas. Nos recordemos que los ependimomas son tumores gliales que se van a originar de los ventrículos o del canal central de la médula espinal. Entonces, previamente se tenían diferentes subdivisión y ahora actualmente vamos a dividir los ependimomas dependiendo de la localización. Entonces, se van a dividir en 3 tipos de ependimomas. Ependimomas supratentoriales, ependimomas de fosa posterior y ependimomas espinales. ¿Por qué se hace esta división? Porque se ha visto que cada uno de estos tiene mutaciones o alteraciones moleculares diferentes y que el comportamiento y el pronóstico también es diferente. Los ependimomas, los más frecuentes, van a ser los de fosa posterior. Recordemos que 2/3 de los casos van a ser, como dije, en fosa posterior. Y los 2 subtipos moleculares que se van a incluir son el tipo A y el tipo B. Es importante cuando se opera un paciente de un ependimoma de fosa posterior, pues saber el subtipo molecular, porque el pronóstico es totalmente diferente. También nosotros por imagen podemos digamos que suponer si se trata de un subtipo o del otro. ¿Por qué? Pues para empezar, el ependimoma tipo A va a ser el más común y ese va a ser el que generalmente se va a ir hacia el foramen de Luschka o hacia el ángulo pontocerebeloso. Van a ser niños más pequeñitos y desgraciadamente estos van a tener pobre pronóstico. Y los subtipos B, que va a ser el menos común, esos generalmente se van a originar del piso del cuarto ventrículo, los vamos a ver en niños un poco más grandes y en adultos, y van a tener mejor pronóstico. Entonces, pues sí es relevante sugerir si se trata
de un tipo o el otro simplemente por el pronóstico. Hay que recordar que el ependimoma es una tumoración plástica. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que este tumor se mete por todos los orificios que encuentre. Generalmente va a ser lobulada, como ya dijimos, va a originarse del cuerpo o del piso del cuarto ventrículo, pero como es un tumor suave, generalmente se va a extender a los agujeros de Luschka, al agujero de Magendie y muchas veces va a descender a través del agujero magno, que va a ser una característica que nos va a ayudar a distinguirlo del meduloblastoma. ¿Cómo vamos a ver el ependimoma de fosa posterior por tomografía? Pues vamos a ver que es una lesión que va a estar en el cuarto ventrículo, va a ser heterogénea. El 50% de los casos se va a asociar a calcificaciones, como vemos en esta imagen. Aquí, por ejemplo, estamos viendo esta lesión, cuarto ventrículo, asociada a edema perilesional, algunas calcificaciones puntiformes. Puede también asociarse a quistes o a material hemático y pues generalmente por la localización va a condicionar hidrocefalia obstructiva. De hecho, este es el mismo paciente, uno es simple y otro es contrastado. Inclusive podemos ver cómo existe compresión completa, bueno, prácticamente pues la lesión está en el cuarto ventrículo, pero vemos cómo existe dilatación de los recesos temporales de los ventrículos laterales. Por resonancia magnética, ¿cómo vamos a ver esta lesión? Pues normalmente en secuencias de T1 van a ser heterogéneas, en secuencias de T2 igualmente, pero una característica bien importante, sobre todo en los diagnósticos diferenciales, es que esta lesión no va a presentar restricción en difusión. No es una tumoración hipercelular y eso va a ser muy importante, ¿ok? Entonces, esta lesión no restringe en difusión y el reforzamiento es variable, puede ser heterogéneo o ávido. Y pues como vemos aquí, esta tumoración está en la región más inferior del cuarto ventrículo y se extiende al agujero de Luschka del lado izquierdo. Y aquí en esta imagen en sagital de T1 podolíneo, pues la lesión aparte también está descendiendo a través del agujero magno. Entonces vemos que es una tumoración plástica con realce y sin restricción, muy posiblemente ependimoma. En cuanto a los ependimomas supratentoriales, pues genéticamente y molecularmente van a ser muy diferentes a los de la fosa posterior y a los de la médula. Aquí los dos subtipos moleculares que hay que conocer son el de fusión ZFTA, que de hecho va a ser el más frecuente, y vamos a ver tanto en niños como en adultos, y ya histológicamente se puede subdividir en grado 2 o grado 3 de la OMS. Recordemos que ahora en esta actualización ya no se pueden usar números romanos, ahora deben usarse números arábigos para no confundir los diagnósticos. Entonces, pues prácticamente el más frecuente va a ser la fusión ZFTA, pero el otro subtipo va a ser fusión YAP1. Y este tipo de ependimomas van a ser niños pequeñitos, normalmente menores a 3 años, y suelen tener mejor pronóstico. Entonces, por eso es relevante, pues, saber qué subtipo es molecularmente porque va a cambiar el pronóstico del paciente. Entonces, si vemos una imagen sugestiva de ependimoma pulmonar en un niño de menos de 3 años, muy posiblemente se trate de una fusión YAP1 y sea de mejor pronóstico, pero si ya vemos que es un niño un poquito más grande, seguramente se va a tratar de una fusión ZFTA. ¿Cómo vamos a ver los ependimomas supratentoriales? Van a ser diferentes a los que vemos en fosa posterior. Aquí normalmente vamos a ver tumoraciones que van a ser muy grandes, van a ser complejas con componentes sólidos y componentes quísticos que pueden sangrar. Normalmente esos tumores van a ser extraventriculares, es decir, vamos a ver el ependimoma intraaxial y no ventricular. Generalmente va a estar en alguno de los hemisferios y el más frecuentemente afectado va a ser el lóbulo frontal. Es una tumoración que suele ser cortical o a veces puede ser infiltrativa y como les dije, la mayoría de las veces al momento del diagnóstico va a ser muy grande. Por tomografía, pues van a ser mixtos, van a ser heterogéneos, dependiendo del contenido sólido y quístico. Recuerden que los ependimomas se van a asociar frecuentemente a calcificaciones y a veces los ependimomas supratentoriales inclusive pueden ya llegar a crecer tanto que pueden condicionar destrucción ósea o invadir meninges o hueso. Aquí les pongo este ejemplo, es una lesión intraaxial, vean, está heterogénea, se asocia a edema perilesional, inclusive la hoz del cerebro la está moldeando un poquito, y eso se trataba de un ependimoma supratentorial.
Por resonancia magnética vamos a ver que su aspecto va a ser pues variable, va a ser muy heterogénea dependiendo del contenido sólido quístico, suele asociarse a edema perilesional, también suele asociarse a hemorragia y también a reforzamiento heterogéneo y a biotransmisión de gadolina. Entonces, cuando vemos pacientitos que tienen lesiones supratentoriales intraaxiales heterogéneas o leuquísticas, hay que pensar en ependimomas supratentoriales. Continuando con los tumores embrionarios, pues bueno, hay que saber que actualmente, o más bien la quinta edición de la OMS, pues está subdividiendo los tumores embrionarios en dos grupos, en los meduloblastomas y en otros tumores embrionarios, ¿ok? O sea, son dos grupos, es meduloblastoma o otros tumores embrionarios, y ya dentro de los otros tumores embrionarios ya se incluyen ciertas entidades. Pero es importante saber que desde la clasificación del 2016 ya no existe el término tumor neuroectodérmico primitivo. Es decir, ya no es válido tener algún paciente y decir que tiene un PINET, porque ese término ya no existe. Esos pacientes que tienen el diagnóstico de PINET van a tener que ser reclasificados con la nueva nomenclatura. El meduloblastoma, pues es un tumor embrionario que es maligno, es invasivo y es altamente celular. Sabemos que es grado 4 de la OMS y es importante saber que desde la clasificación de la OMS del 2016 ya se habían agregado 4 subtipos moleculares. Nada más que en la nueva clasificación se siguen manteniendo los 4 subtipos, pero cambiaron un poquito los nombres. ¿Cuáles son estos 4 grupos moleculares? Bueno, el primero es el Wingles activado, el WNT activado, que de hecho es el que tiene mejor pronóstico. El segundo es el que tiene el Sonic Hedgehog activado con un TP53 salvaje. El tercero es el Sonic Hedgehog activado y que tiene el TP53 mutado, que pues es el de peor pronóstico, pero afortunadamente es el más raro. Y por último, tenemos al subtipo molecular que no tiene activación ni del Wingles ni del Sonic Hedgehog, que de hecho es el más común, de un 50-60% de los casos. Dependiendo del subtipo molecular, más bien, se ha visto que ciertos subtipos moleculares se asocian a diferentes localizaciones de los meduloblastomas. Y entonces, por eso, nosotros por imagen, dependiendo de dónde lo veamos, podemos sugerir el subgrupo molecular. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el típico meduloblastoma en la línea media, que se origina del techo del cuarto ventrículo, pues generalmente se va a tratar de un subtipo molecular que no tiene activación ni del Wingles ni del Sonic Hedgehog. Pero si vemos que la tumoración se encuentra en los pedúnculos cerebelosos o en el ángulo pontocerebeloso, muy posiblemente se trate que tenga la activación del WNT. Y por último, el que se asocia más a localización lateral o en los hemisferios cerebelosos es aquellos que tienen activación del Sonic Hedgehog. Entonces, aquí les pongo este esquema que es muy importante. Entonces, el que ya siempre sabemos, pues una lesión que se origina en el techo del cuarto ventrículo, a diferencia del ependimoma, que se origina generalmente del piso del cuarto ventrículo. Normalmente esta lesión, como sabemos, es maligna e invasiva y muchas veces vamos a encontrar al momento del diagnóstico diseminación por el líquido cefalorraquídeo, es decir, datos de carcinomatosis de leptomeningia. Por eso es importante que cuando veamos una lesión en el cuarto ventrículo, que sospechemos que se trate de un meduloblastoma, al paciente se le complemente con el resto del neuroeje para ver que no exista ya carcinomatosis leptomeningia. ¿Cómo vamos a ver los meduloblastomas por imagen? Bueno, vamos a ver una masa sólida, que lo más frecuente es que se encuentre en el cuarto ventrículo. Es importante saber que esta lesión va a ser hiperdensa en el 90% de los casos. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque los tumores que sean hiperdensos por tomografía generalmente nos sugieren tumores de alta celularidad. Es como, por ejemplo, los linfomas. Los linfomas por tomografía, ya sean del sistema neurocentral o en otras áreas, son hiperdensos. Y sobre todo en el sistema neurocentral, son hiperdensos y todo, entonces, siempre que veamos un tumor que es hiperdenso por TAC, hay que suponer que se trata de un tumor altamente celular y por lo tanto maligno.
Entonces, pues vamos a ver esta lesión. Puede asociarse con calcificaciones como este ejemplo que les pongo aquí, pero menos que los ependimomas, o los ependimomas tienen mayor relación con calcificaciones que los meduloblastomas. Aquí, a diferencia del ependimoma, va a ser muy raro la hemorragia. Lo que sí es que muchas veces estos meduloblastomas podemos verlos asociados con áreas de necrosis o con quistes intralesionales, como aquí. Vemos la lesión que es predominantemente hiperdensa, vemos unas dos calcificaciones aisladas, pero vemos unas zonas ahí hipodensas que corresponden con zonas de pequeños quistes intratumorales. Y por la misma localización de la tumoración, que es en el cuarto ventrículo, pues suele siempre asociarse con hidrocefalia, como este paciente que tiene hidrocefalia supratentorial con datos de edema transependimario. ¿Cómo sabemos si una hidrocefalia está activa o no? Pues vamos a ver la dilatación del sistema ventricular, y si nosotros vemos una zona de hipodensidad que rodea los ventrículos, nosotros podemos suponer que se trata de una hidrocefalia aguda. ¿Cómo vamos a ver los meduloblastomas por resonancia magnética? Fíjense que estas lesiones van a ser bien definidas. Normalmente van a ser muy redonditas o ovaladas. No van a tener plasticidad como los ependimomas. Vamos a ver que en las secuencias T2 van a ser heterogéneas, que se van a asociar a edema perilesional. Bien importante, y la característica principal por imagen es que, como se trata de una lesión hipercelular, va a presentar restricción en difusión, que lo vamos a ver hiperintenso en difusión e hipointenso en ADC. Y transmisión de gadolinio, la verdad es que eso va a ser muy variable dependiendo del subtipo molecular. Hay subtipos que se asocian más a un reforzamiento ávido y heterogéneo, y a otros subtipos que no realzan tanto. Entonces, realmente, digamos que la característica o lo que nos hace nosotros, cuando no estamos seguros si es un ependimoma o si es un meduloblastoma, nos vamos a la secuencia de difusión. Y si la lesión está restringiendo, muy posiblemente se trate de un meduloblastoma. Y esto es importante definir de manera preoperatoria, porque entonces es necesario hacerle resonancia, como dije, del resto del neuroeje para ver que no haya carcinomatosis. Y por último, les voy a hablar de otro tumor embrionario, de los que se incluyen en el rubro de de otros tumores embrionarios, que es el tumor rhabdoide teratoide atípico. Este tumor lo menciono porque aunque no sea tan frecuente, puede confundirse mucho con el meduloblastoma por imagen. Este va a ser también un grado 4 de la OMS. Sin embargo, a diferencia del meduloblastoma, este tumor frecuentemente se va a presentar en niños menores de 3 años de edad. O sea, la mayoría, el 80%, va a ser en niños menores de 3 años de edad. Entonces, digamos un niño pequeñito de 2 años, le vamos a tirar más el diagnóstico de tumor rhabdoide teratoide atípico más que el meduloblastoma. Al momento del diagnóstico, generalmente el 15 al 20% va a tener diseminación al líquido cefalorraquídeo, y también se asocia con algunos subtipos epigenéticos. Los tumores rhabdoides teratoides atípicos pueden estar tanto a nivel supratentorial como a nivel infratentorial. El 47% va a estar a nivel infratentorial, que generalmente va a estar fuera de línea media. Puede estar en algún hemisferio cerebeloso, en el ángulo pontocerebeloso o incluso en el tronco encefálico. Y el 41% puede estar a nivel supratentorial en diferentes localizaciones. ¿Cómo vamos a ver estos tumores por tomografía? Pues van a ser lesiones que van a ser hiperdensas como los meduloblastomas. Sin embargo, estos pueden asociarse más a zonas quísticas y hemorragias que el meduloblastoma. Puede haber calcificación, y frecuentemente, si es que está la lesión en el cuarto ventrículo, puede condicionar hidrocefalia obstructiva. La transmisión de gadolinio va a presentar un realce ávido pero heterogéneo. Y precisamente como es un tumor hipercelular y crecimiento rápido, también suele asociarse a edema perilesional. Entonces, realmente el aspecto por tomografía a nivel supra y factorial es igual. Lo relevante es que es una tumoración hiperdensa. Por resonancia magnética, vamos a ver que va a ser una lesión, pues, compleja, heterogénea. Vamos a ver aquí, esta es una secuencia T2, secuencia T1, y esta es una DC. Y vemos cómo esta lesión es un poco más compleja y se asocia más a quistes. Vemos el componente sólido hipointenso, las áreas quísticas adyacentes,
En el T1 vemos las quistas tipo intensas, el componente sólido liso intenso, pero algo muy relevante es que en la técnica difusión y ADC va a tener una restricción muy importante. Entonces en los mapas de ADC vamos a ver señales muy bajas, muy similar a los meduloblastomas. Entonces por eso, por imagen, cuando se encuentran en la fosa posterior, estos tumores pueden confundirse con meduloblastomas. ¿Qué nos va a ayudar a hacer la distinción? Prácticamente la edad, menores de 3 años, tumor rabioide tratoide atípico, mayores de 3 años, pues nos vamos a guiar en otras características y va a ser posiblemente más un meduloblastoma. Recuerden que los meduloblastomas no solamente se presentan en pediátricos, también pueden presentarse en adultos. ¿Cómo los vamos a ver? Transmisión de gadolinium, estos tumores rabioides tratoides van a presentar un realce heterogéneo, pero es bien importante, pues como dije, como es un tumor de alto grado, hasta el 20% de los casos van a presentar diseminación de líquido cefalorraquídeo. También en estos pacientes hay que hacerles el resto del neuroeje, si se puede, al momento de realizar el cerebro, o si no, pues en un segundo tiempo, pero de manera preoperatoria. Y normalmente suelen dar este tipo de lesiones, así como les llaman en sugar coat, que son como nodulares que van a estar adyacentes a la médula. Este es un T1 posgadolinio y vemos que hay múltiples lesiones nodulares que no están dentro de la médula, sino están a nivel leptomeningio. La espectroscopía también nos puede ayudar para valorar qué tan agresiva es la lesión que estamos viendo. En general, recuerden ustedes, cuando queramos nosotros ver una espectroscopía, pues hay diferentes metabolitos que tomamos en cuenta. Los más importantes son 3. Colina, creatina y N-acetilaspartato. Normalmente una espectroscopía normal, el primer pico que vamos a ver acá va a ser colina, luego creatina y luego N-acetilaspartato. Y normalmente va a ser una línea de 45 grados, que se le llama ángulo de Hunter. Cuando perdemos esta relación o esta línea de 45 grados, podemos decir que estamos viendo una espectroscopía alterada. Entonces, ¿de qué me sirve la colina o de qué me sirve el N-acetilaspartato? Bueno, el N-acetilaspartato es un marcador de bienestar neuronal. Entonces, cualquier enfermedad del cerebro o que me está afectando el cerebro me va a disminuir el N-acetilaspartato. Llámese tumor, llámese enfermedad desmilizante, llámese isquemia. Sin embargo, la colina es un marcador de proliferación celular. Entonces, cuando haya una lesión con muchas células como un tumor, el pico de colina se va a elevar. Por lo tanto, una espectroscopía de un tumor, vamos a ver un gran pico de colina con una disminución del N-acetilaspartato. Esto lo vamos a ver en tumores tanto de bajo grado como de alto grado, pero entre mayor grado el tumor, mayor diferencia de estos metabolitos. Y otro metabolito que nos puede servir para ver si una lesión es de bajo o de alto grado es ver lactato. El lactato nos va a indicar un proceso anaeróbico y necrosis. Entonces, este tumor rabioide típico va a presentar frecuentemente picos de lactato. Para concluir, pues como pueden ver, pues las neoplasias cerebrales en pediátricos pues tienen un comportamiento molecular y un aspecto por imagen muy diferente a los tumores cerebrales en adultos. Es importante que nos familiaricemos con la nueva nomenclatura molecular porque sí hubo bastantes cambios, como ya les mostré, los más relevantes, para que nosotros, pero ¿cuál es la importancia de saber toda esta nomenclatura molecular? Bueno, una es para que ustedes sepan cuáles subtipos moleculares, con qué pronóstico se asocian, y otra es porque nosotros por imagen necesitamos empezar a ver patrones, ver cómo empezar a ver o más bien, intentar identificar en el estudio de imagen alguna alteración molecular. Y dirán ustedes, ¿va a ser posible que nosotros radiólogos o neuroradiólogos podamos sugerir un subtipo molecular? Sí, sí se puede, ya lo estamos haciendo. Como les dije, hay subtipos moleculares que se asocian con ciertas localizaciones o con cierto comportamiento. Y ya lo que viene mucho ya desde hace pues unos 3 años es la utilización de la radiómica. ¿Qué se trata o qué es esta técnica? Es utilizar la inteligencia artificial. Ponemos nosotros nuestros estudios de imagen y por técnicas y por softwares especiales nos indican patrones que no son visibles al ojo humano.
Y entonces ya están saliendo muchas investigaciones que ciertos patrones vistos en radiómica pueden asociarse a cierta alteración molecular. Sin embargo, como prácticamente se acaba de actualizar el año pasado la clasificación, pues todas estas investigaciones están en proceso y todavía no ha salido algo así, al menos en pediátricos, que sea contundente. Ya en adultos sí contamos con ciertos signos por imagen estructural que son altamente específicos para ciertas alteraciones moleculares, pero en pediatría todavía está en proceso eso. No sé si tengan alguna duda. Muchísimas gracias, doctora Azalea, por esta revisión tan extensa y al mismo tiempo muy puntual en ciertos tumores, pero que nos da una perspectiva. Tenemos aquí varias preguntas, aunque ya lo mencionaste ahorita recientemente en cuanto a la nomenclatura. ¿Qué implicaciones clínicas o qué diferencia existe en cuanto a la nomenclatura? Cuando se dice mutado, alterado, salvaje, activado, atípico. Eso obviamente es una clasificación, pero como clínicos, ¿qué debiéramos de saber en cuanto a esto? Bueno, eso es bien importante. Algo y qué bueno que mencionas lo que quiero decir, porque lo que más se conoce de alteraciones moleculares, que son en tumores en adultos, es lo que hablamos del IDH mutado, IDH salvaje. El IDH es el isocitrato deshidrogenasa, ¿no? Y entonces, el isocitrato deshidrogenasa es una enzima que está implicada a nivel celular. Entonces, cuando existe alguna alteración en estas vías, pues conlleva la formación de un tumor. Sin embargo, hay ciertas alteraciones, de hecho, que los pacientes tengan el IDH mutado es un factor de buen pronóstico. Entonces, no lo puedo hacer tan específico en los tumores hepáticos porque apenas es algo muy nuevo, pero por ejemplo en los adultos, los pacientes que tienen gliomas de alto grado, que también por cierto ya se modificó la nomenclatura, los que tienen el IDH mutado, si bien pueden ser dos tumores, pueden ser dos glioblastomas, ¿no? Dos tumores de alto grado. El que tiene IDH mutado tiende a responder mejor al tratamiento de radio y de quimio y el que es salvaje no. Entonces el pronóstico es diferente. De hecho, muchas veces el hecho de tener una alteración molecular indica que el tumor, aunque parezca muy agresivo, pueda comportarse como un tumor de bajo grado. Entonces, van a decir, bueno, es que esto, ¿qué es esto de me alterado y todo eso? En realidad, no es algo que ustedes clínicamente, ni yo ahorita por imagen, al menos en este momento pueda decir, pero prácticamente todo es a nivel celular, son vías de replicación celular, hay ciertas moléculas que su función es detener la replicación celular o que es reparar daños a nivel de la célula. Entonces, cuando existe alguna alteración de algún tipo de molécula, lo que pasa es que esa célula no puede reparar el daño y se sigue replicando. En algunos tumores eso puede ser de peor pronóstico, pero en algunos otros la molécula que está alterada quizá lo que ayude es que no se replique tan rápido dicho tumor. Por eso tenemos gliomas difusos de bajo grado y gliomas difusos de alto grado. Cada una de las moléculas pues tiene su significado, pero son cosas moleculares y de genómica. Y la verdad es que aunque suenen difíciles, porque sí están difíciles, no son nombres pegajosos, por ejemplo, el más sencillo es el glioma difuso de la línea media H3K27 alterado, ¿verdad? Bueno, pues ya lo sabemos porque desde el 2016 ya se incluyó, pero por ejemplo los otros que si tienen el H3 alterado, pues es algo que los artículos que salieron desde el año pasado están recomendando que ya nos familiaricemos. Sin embargo, nos dice, aguas, porque quizá en un par de años o 3 años se pueda volver a cambiar la nomenclatura. ¿Qué es lo que sucedió? Yo ya me estaba familiarizando con la nomenclatura del 2016 y el año pasado la cambiaron casi, pues no al 100%, pero cambiaron muchas cosas y entonces uno tiene que reestudiar. Y nosotros que nos dedicamos a la imagen, me salían muchas dudas. Entonces yo voy a poder usar mis técnicas funcionales igual, está en investigación. Como les decía, la espectroscopía es una técnica que sí suele ser como más constante, pero en los pediátricos la perfusión no es así.
Yo puedo, normalmente en adultos tú ves un tumor hiperperfundido y dices un tumor alto grado, en pediátricos no. Tú puedes ver un tumor hipoperfundido y puede ser de todas maneras una lesión de alto grado. Entonces, en pediátricos se está intentando estudiar más qué otras técnicas se pueden sacar para ser más precisos y ver si nosotros por imagen podemos sugerir. Yo como les digo, muchas veces, por ejemplo, en los meduloblastomas o el ependimomas, sí puedo decir por la localización, bueno, seguramente se trata de un subtipo A o se trata a lo mejor de un subtipo Wingless. Pero en los demás, y sobre todo en los nuevos tumores que agregaron, gliomas difusos, a este momento no. De hecho, muchos de los tumores son muy nuevos, o sea, fueron nuevos para mí cuando salió esta clasificación. Entonces, pues sí, sí es relevante porque prácticamente ahora el pronóstico lo está dictando la alteración molecular y no tanto lo histológico. Muy bien, muchas gracias. Otra de las preguntas es cuando como clínico sospechamos que un paciente pudiera tener un tumor, ¿qué debemos de pedir? ¿Un TAC? ¿Una resonancia? ¿Contraste? ¿No contraste? ¿Cuándo pedir uno y otro? En el momento que el paciente se presente con focalización o heteronológico o una cefalea muy intensa, la tomografía va a ser el estudio inicial, porque la verdad es que la tomografía, no en el 100%, pero muchas veces nos puede definir si el paciente tiene un tumor o no. Sin embargo, sabemos que si la sospecha es muy elevada, porque la clínica que tiene es muy insidiosa, no fue abrupta y dijimos, bueno, es que posiblemente tenga un tumor, entonces el estudio de elección va a ser resonancia contrastada. Las técnicas funcionales, y es algo que debo yo resaltar, las técnicas funcionales no me van a sustituir jamás las secuencias estructurales convencionales. De hecho, para nosotros debemos de hacer el diagnóstico con las técnicas convencionales. Las técnicas funcionales solo nos dan un apoyo y digamos que nos aseguran o nos elevan nuestra certeza diagnóstica, pero no deben sustituir. Cuando son de mayor relevancia es cuando, por ejemplo, no estamos seguros que la lesión sea un tumor. Por ejemplo, a veces tenemos lesiones periventriculares que no sabemos si es un tumor o es una enfermedad desmielizante. Entonces tenemos un niño, a lo mejor no tenemos la clínica muy clara, que si es una DEM o si tiene un tumor, y a lo mejor por imagen no queda muy claro. Entonces ahí, entonces, sí se debe complementar con una espectroscopía, por ejemplo. O más utilizado actualmente es, ya separó el paciente del tumor cerebral, ya está recibiendo tratamiento y quiero ver si existe tumor residual, recurrencia o cambios post tratamiento, y ahí es donde las técnicas funcionales prácticamente son muy necesarias. Normalmente se sugiere hacer las dos técnicas, espectroscopía y perfusión. La tractografía realmente la utilizamos más como preoperatorio, no tanto como posoperatorio. Y la secuencia Volt, la secuencia funcional, la hacemos también, pero generalmente de manera preoperatoria para que el neurocirujano pueda planear mejor la cirugía. O sea, la tracto y el Volt generalmente son más preoperatorias, y el BOLD y la espectroscopía es preoperatorio cuando tenemos dudas diagnósticas y generalmente obligado postoperatorio cuando tenemos la clínica que no sabemos bien si el paciente está avanzando o no. Muchas gracias. Tenemos todavía 4 minutos para hacer un par de preguntas. Una es, ¿qué datos requieren ustedes como radiólogos cuando les solicitamos un TAC, en este caso, una resonancia en un paciente que se sospecha un tumor? Los datos clínicos. O sea, a mí me sirve mucho que me digan, el paciente tiene pérdida de la visión de tal ojo o pérdida de la visión del cuadrante no sé qué, o tiene debilidad no proporcional en mi cuerpo izquierdo o tiene una hiparesia densa. ¿Por qué? Porque yo, a lo que ustedes me están diciendo, yo voy a buscar intencionadamente en mi estudio de imagen. O sea, nosotros tenemos entrenamiento de no solamente anatomía estructural por imagen, sino anatomía funcional. Entonces, yo estoy entrenada para saber, estas áreas del cerebro se encargan de esto. Si me está diciendo que tiene esto y esto y esto, ¿dónde voy a buscar yo por imagen? Y hay veces que me ayuda más a planear mi estudio. Si es algo como de sospecha del ángulo pontocerebroso a nivel paraescaneales bajos, bueno, entonces hago cortes finos en fosa posterior, le agrego técnicas de fiesta para paraescaneales,
Inclusive a veces incluyo imágenes con saturación grasa. Igual manera, la clínica incluye la vía óptica, bueno, tengo que hacer también imágenes enfocadas a incluir la vía óptica, como la secuencia de fiesta, o cosas que también el paciente tiene tales antecedentes y tengo que a lo mejor agregar una angioresonancia en mi estudio también. Entonces, quizás será así como, bueno, es que nosotros, que no, la verdad es que nos sirven mucho los datos clínicos como tales, porque muchas veces le preguntan, sobre todo ustedes que pues pediátricos, pues el niño no me va a decir mucho la información, va a ser los papás. Y entonces a veces no nos dan bien la información y si ya ustedes en la solicitud es algo muy pequeño de 2 renglones, tiene esto y esto y esto, ya nosotros orientadamente optimizamos el estudio de imagen. Muy bien, un par de minutos para la última pregunta. En pacientes pediátricos, en los estudios de seguimiento, ¿qué diferencia hay entre los pacientes adultos y pediátricos para sugerir respuesta o pseudo respuesta según las características por imagen? Ok, usamos los mismos parámetros. O sea, si bien los criterios de Rano están para gliomas de alto grado y que generalmente son en adultos, sí se están adaptando un poco más. La verdad es que no están orientados a tumores pediátricos. No utilizamos tal como el término o los criterios de Rano como tal, porque los tumores que vemos en pediátricos tienen comportamiento diferentes a los tumores en adultos, pero si utilizamos las mismas técnicas funcionales y los mismos criterios por imagen para sugerir progresión de la enfermedad, pseudoprogresión, radionecrosis, o tumor residual, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que sí debo mencionar, y eso sí es relevante cuando a sus pacientes se les opere de un tumor cerebral, es importante que la resonancia de seguimiento se haga dentro de las 48 horas postquirúrgicas, máximo 72. ¿Por qué? Lo que pasa es que recuerden ustedes que se manipula el cerebro por la cirugía, se daña un poquito la periferia del lecho quirúrgico esperado, hay hemorragia, hay isquemia, y todos estos hemorragia, isquemia, empiezan a presentar reforzamiento, transmisión de gadolinio después de los 3 días. Y entonces va a ser muy difícil para nosotros, sobre todo si trata de un tumor, un glioma de alto grado, saber si hay tumor residual o no. Entonces, por eso es importante que la resonancia, claro, siempre que sea factible, se realice idealmente dentro de las primeras 48 horas, máximo 72. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a la doctora Azalea Garza Báez por esta extraordinaria presentación. Les pedimos nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción. La liga está en el chat. Y les recordamos que la próxima semana veremos nuestra última sesión de radiología e imagen, en donde veremos el tema edad ósea que será impartida por la doctora María Teresa Silva de Ciudad de México. Muchísimas gracias, la doctora Garza Báez, y muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado a nuestra sesión. Que tengan un excelente día.